Ayer antier me habló el Señor y oí la voz del Señor tan hermosa y me llené de gozo y alegría. Cuando pasamos por circunstancias de la vida, porque este cuerpito se enferma, pues es algo bueno cuando Dios nos trata y cuando reconocemos que este cuerpo es un cuerpo de humillación, pero que tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo conforme al del Señor cuando resucitó al tercer día con poder y gloria. Un poquitico más duro el micrófono, por favor, el sonido. Estemos contentos y alegres. Hoy vinimos contentos, amén, ¿sí? Porque no tocaras como tristes, no, contentos, alegres. Cristo viene pronto por su iglesia y debemos estar preparados para su gloriosa venida. El mundo está viviendo las señales que se están viendo en el libro de Mateo, que habla de las señales del fin, ya las estamos viendo, así que estemos apercibidos, gozosos, compartiendo, ayunando, orando, pidiéndole a Dios que cada día nos fortalezca más. Estos son tiempos maravillosos, hermanos, maravillosos, el desafío que tiene la iglesia. Entonces vamos a hablar sobre el perdón. Dice en el libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 25, dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. En la nueva versión dice millones de monedas de plata. Eran millones, era una deuda grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Es clara, la palabra es clara. La palabra nos habla, ya está, ya podría decir, ya di el sermón. Dios es un Dios perdonador. ¿Qué le dice Pedro? Señor, ¿hasta cuántas veces debo yo perdonar, Señor? ¿Hasta 7? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le contesta? ¿Qué respuesta le da? Y le dice: no, Pedro, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es infinito el perdón. Tanto así que un hombre justo
un hombre nacido de mujer, un hombre que en él no hubo injusticia. Fue llevado a la cruz. Un hombre que no cometió pecado, un hombre que vino a dar ejemplo de vida como hombre. Fue perseguido desde el vientre de su madre hasta el momento en que fue llevado a la cruz para morir por toda la humanidad. Dice la palabra que en él no hubo nunca reproche, ni que ninguna palabra de condenación salió de su boca cuando él era llevado a la cruz, cuando tuvo que cargar y llevar en su cuerpo y cargar esa cruz el pecado de todos nosotros. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí, y nos dio el ejemplo más grande, el ejemplo del perdón. Cuando él estaba a morir, le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. El mundo ha sido ciego, el mundo no ha conocido. Dicen en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Somos una raza caída, este cuerpo tiende al mal. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de las personas, llega a nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios entra, tenemos gozos. ¿Cuál es la obra del Espíritu? No nos convence de pecado. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos compungimos? Cuando recibimos lo más maravilloso en ese momento, que es al Espíritu de Dios. Cuando nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados, no había comunión con Dios. Hacíamos lo que la potestad del aire y el príncipe de este mundo quería hacer con nosotros. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a la vida, ¿qué dice la palabra? Que Él es el que nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Y podemos entender en ese momento, en cuando el Señor llega a la vida de cada uno de nosotros y nos arrodillamos ante Dios y le estamos diciendo: Señor, yo verdaderamente he pecado, Señor. Ahora sí estoy convencido de mis errores, Señor. Ahora sí reconozco lo que yo era ante ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu ha llegado a mi vida para convencerme, Señor, de pecado. Cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, ¿quién vino delante de Él para abrir la brecha al mundo? Para que trajeran el mensaje del arrepentimiento de pecado. Juan el Bautista fue ese hombre valiente que pregonó el arrepentimiento a una nación religiosa. ¿Y qué era lo que él predicaba? Arrepentidos, arrepentimiento. Y llamaba a los soldados romanos y a la gente y les hablaba y les decía a los soldados: no hagan chantaje, no roben, no cojan de lo que no es de ustedes y repartan, no sean injustos, no obren mal si ustedes son ley, den ejemplo. Eso vino a hacer Juan el Bautista. Y él vino a decirle al hombre: pan, pan, vino, vino. El pecado es así, y si usted no se arrepiente, usted se va a condenar. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. El mundo, nosotros lo sabemos, y no podemos hacer oídos sordos ni ciegos a lo que el mundo necesita. El mundo necesita el arrepentimiento. Así como alguien nos predicó, así como esa palabra llegó a nuestro corazón, así como Dios nos bautizó con su Espíritu, así hay miles y miles de personas, de seres humanos que necesitan ese arrepentimiento, que necesitan ese perdón de Dios. Esto no es una religión,
Esto es una comunión. Esto es un cambio de mentalidad de vida en el cristiano, en el ser humano. Acá, el arrepentimiento, el cambio de vida. ¿Qué dice la palabra? Dice que este rey comenzó a hacer cuentas y llamó al que le debía, dice, le debía 10,000 talentos, le debía mucho dinero. Y él dijo, yo no tengo con qué pagar, no se lleve mis hijos, no acabe con mis bienes, por favor, se lo pido de corazón. Y Dios siempre está presto para oír la voz de nosotros. La Biblia dice que sus oídos están atentos a nuestra oración y sus ojos todo lo ven. Antes de que yo me postre ante Dios y dije, Señor, aquí estoy, Padre, de lo que haya en mi corazón, vengo a rendirme ante ti, voy a contarte todo, Él ya lo sabe. Pero ¿qué quiere verdaderamente Dios de nosotros? Un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, un cambio de vida. La Biblia dice que el que se arrepiente, el que confiesa su pecado, alcanzará la misericordia de Dios. El que no lo vuelve a practicar, el que dice, no, esto no me conviene, esto está dañando mi vida, mi hogar, mi esposa, mi ministerio, está dañando mi trabajo, está dañando todo. No. Hasta aquí llegamos. Señor, aquí estamos, Dios. Reconocer lo que hay en nosotros es valentía. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Dios le perdona a este hombre todo, a su deuda, una deuda grandísima. Iba a quedar en nada, absolutamente en nada iba a quedar. Pero Dios es misericordioso, aquí nos lo enseña la palabra y le dice, venga para acá, yo te voy a perdonar toda esa deuda. Este pecado no va a recaer sobre tus hijos, tu esposa, tu familia, ni sobre tus bienes, ni lo que yo te he dado en tus manos. Te lo voy a dar. Tu deuda queda paga. No me debes absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz por ti, hizo por mí, por todos nosotros. Pagó esa deuda. Está paga. Pero sin embargo podemos ver más adelante en la palabra que el consiervo de él sale y tenía otra persona a quien le debía a él. Pero él no tuvo esa misericordia y lo hacía, y yo creo que casi lo estrangulaba y le decía, págame lo que me debes, no seas ratero, no me robes. Como no tengo, y él se postraba como él se postró ante el rey, pero no le perdonó. Y lo echó a la cárcel. Pero Dios siempre tiene oídos. Él siempre está presto. Todo está bajo su gracia. No bajo un control, no, porque Dios no controla a nadie. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y lo supo la persona a quien le había pagado todo, el rey, y lo llamó y le dijo, siervo malvado, no te perdoné yo toda esa deuda, ¿tú por qué no hiciste lo mismo con él? No se movió en misericordia. Dice la palabra, dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que sembramos recogemos. Lo que hagamos, de eso mismo vamos a recibir. Dice la palabra, dice, por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. Y el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y el Salmo 103 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, de un corazón arrepentido. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué grande es el perdón. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero siempre hay un corazón que está por encima de todo eso y que perdona, que restaura, que no condena. El que nos condena a nosotros es el pecado, es la culpa que hay en nuestro corazón, es la conciencia. El hombre, cuando le dijo a Dios, yo ya no lo quiero a usted, no lo necesito, me voy porque conozco el bien y el mal. Se perdió la comunión, pero no la conciencia. Esa sí queda acá. Y la conciencia tiene que ir unida con el Espíritu Santo para verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y caminar como Dios quiere. Y si nosotros lo hacemos y lo reconocemos, hemos ganado una gran victoria en nuestras vidas. Y Dios nos va a dar más. Y cada vez tendremos más. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos o queremos engañar a Dios. Y podemos ver la vida de David, que llegara a maquinar en su corazón hasta un homicidio y guardar en su corazón ese pecado de lealtad para con Dios, sabiendo él mismo que Dios estaba mirando sus hechos y que él lo quiso guardar y lo quiso ocultar, y que Dios tuvo que mandar un profeta y redarguirlo de su pecado. Pero él tenía una conciencia, y la conciencia le marcaba todos los días, día y noche. ¿Y qué dice la palabra? Que sus huesos se enjutaron día y noche, porque había algo en su corazón que no lo había confesado a Dios, y Dios tuvo que enviar a un profeta para hablarle, para redarguirle, para mostrar su error. El perdón. Señor, Él nos lo enseña tan claro en el Padre Nuestro, porque al final del Padre Nuestro dice la palabra, dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. La iglesia, todos tenemos que caminar en base al perdón todos los días. Examinarnos a nosotros mismos. Señor, ¿en qué fallamos? Señor, ¿qué pasa? Señor, perdóname, Señor. La palabra dice, venid y estemos a cuentas. Porque si nuestro pecado es más rojo que el carmesí, dice la Biblia que vendrá a ser más blanco que la blanca lana. ¿Cómo está el mundo sin Cristo? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este tiempo? De una humanidad que se está perdiendo. Dios tiene que llenarla de su poder. Pero es una iglesia que está en comunión con el Espíritu Santo, que no tiene deudas ni con Dios, ni con nuestros semejantes, nuestras familias. Cuando verdaderamente reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que necesitamos una restauración, y es por medio del perdón. Esa es la razón. Por eso Cristo murió en esa cruz. Cuando vemos el ejemplo de los dos ladrones, uno que lo injuriaba y el otro que sí reconocía su pecado, ¿qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos, que no guardemos, porque todo vendrá a la luz, porque Dios jamás será burlado. Las lecciones que recibimos es para crecimiento espiritual, es para que, Señor, gracias porque sé, Dios, que te vamos a servir, porque sé, Señor, que vamos a caminar a donde tú quieres llevarnos en el poder de tu Espíritu, Padre. Pero es a través del perdón. Yo no sé cómo estará tu corazón, cómo estará tu relación para con Dios, tu relación para con tus padres, porque los debemos honrar a nuestros padres. Si queremos tener una vida en bendición y una vida larga y fructífera y con años, debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestros hijos, la comunión que haya para con nuestros hijos, de padres a hijos y de hijos hacia los padres, que haya verdaderamente una comunión de perdón, que no guardemos en nuestro corazón el resentimiento que haya en nuestras vidas por una palabra que quedó en nuestro corazón y que siempre la marca y la está guardando. Me hizo, me hirió, pero Señor, yo verdaderamente perdono. Y si verdaderamente Él recibe ese perdón, Señor, gracias, porque si tenemos comunión contigo los unos a los otros, vamos a crecer espiritualmente. No vamos a estar atados, porque las consecuencias del no perdonar son muy graves en la vida del ser humano. El enemigo va a tomar ventaja sobre esa área de nuestra vida y no lo debemos permitir. Y debemos decirle, hasta aquí llegó, hago un par en mi vida, Señor, porque quiero servirte, porque quiero tener una comunión contigo, porque quiero tener una comunión con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. Queremos que haya poder y autoridad, queremos que los dones se muevan, Señor. Queremos que tú actúes en nuestras vidas cuando compartimos, Dios del cielo. ¿Cuántos? Es que en una salida tan simple, lo acabo de hablar ahora, y podemos ver cómo se pierden todos esos muchachos que tienen rebeldía, muchos de ellos, uno lo ve, brincan, hacen, otros dicen, ay, eso no, eso qué evangelio, eso no. En ellos, ¿qué hay? Han podido ser rechazados, problemas en sus hogares, peleas con sus padres, de los padres contra ellos, de ellos contra los padres. Hay rebeldía en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay un perdón. Porque no hay la comunión. Y miren cómo las vidas se destruyen por esa causa. Bienaventurados, dice la palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios, pero es a través del perdón. Cuando nosotros leemos y meditamos en la palabra, miren la vida del hijo pródigo, un muchacho joven, dice, necesito mis bienes, papá, me voy, no quiero seguir en el hogar, me quiero ir, dame lo que me corresponde porque me voy. ¿Cómo sería el dolor del papá? Bueno, hijo, yo te doy la parte que te corresponde. La toma y se va. La Biblia dice que se fue a lugares lejanos, a otras ciudades, a despilfarrar el dinero que tenía. Como no le costó nada, lo pudo despilfarrar en el pecado. Dice la palabra que llegó allá a ese lugar, a esa región, una gran hambre, y este muchacho perdió todo. ¿Y qué tuvo que hacer? Nosotros lo sabemos. Allá se arrimó a otra hacienda de un compañero, le dice, mire, deme trabajo, yo le cuido los cerdos, yo se los alimento. Pero era tanta el hambre de este muchacho, decía, ellos pueden comer de esas algarrobas, de esa comida que le dan, y yo aún ni eso siquiera. Y en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen de abundancia. ¿Yo qué hago aquí? Yo me voy a ir a la casa, voy a volverme al lugar, a mi hogar, y voy a decirle, Padre, perdóname, como él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo lo recibe el Padre?
Ah, no, ¿usted qué viene a hacer acá? ¿Ya no le di la herencia? ¿Ya no le di mis bienes? Pues vaya y defiéndase como pueda. Yo ya qué más le puedo dar. La parte que queda es de su otro hermano y de sus hermanos. A usted ya no le corresponde nada. Usted ya es un hombre hecho y derecho. ¿Qué tiene que venir a hacer acá? Váyase, haga su vida, trabaje como yo he trabajado, forme un capital, forme una empresa, haga esto, haga lo otro. Yo ya no tengo nada que ver con usted. Pero ¿cuál fue la reacción de él ante el hijo cuando llega y lo busca? Dice que él se esperaba los tiempos, las tardes, esperando que él viniera. Y lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba. Y cuando él llegó, ¿qué hizo el padre? Se fue, lo abrazó, lo dignificó. Yo me imagino entrándolo a su casa. Hijo, esta es tu casa. Te voy a dignificar. Te voy a levantar. Te perdono. Estás perdonado. Esa es la obra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Mira, si hay algo en tu corazón, este es el momento en que tú debes decirle: Señor, perdóname. Hay heridas que han quedado en el corazón. Hay resentimientos que quedan en el corazón. Y eso mata a una persona espiritualmente. Hay vacíos. Hay dolores. Y Dios no quiere eso. Y Dios quiere que sus hijos estén restaurados, que tengamos una comunión con Él. Miren la vida de Jacob, el engañador, el mentiroso, cómo lo tuvo que tratar Dios, cómo tuvo que vivir en otros lugares. Sí, se devolvió con mucha bendición y abundancia, pero tuvo que ser tratado allá en Peniel. Allá fue tratado por Dios. Allá Dios lo puso pan, pan, vino, vino. ¿Cómo iba él ante su hermano? Con temor y angustia, porque creía en su corazón que Saúl lo iba a matar por lo que él había hecho, porque lo había robado, lo había engañado. ¿Y qué había en el corazón de Jacob? Dolor, tristeza. Pero Dios lo confronta como nos confronta a cada uno de nosotros, y Dios nos confronta para bien. Y debemos tomar las cosas para bien, sabiendo que todos nosotros tenemos un plan y un propósito de Dios grande para tu vida. Es grande, tómalo así, hermano. Cuando nosotros no entendemos, y a veces venimos a la iglesia y escuchamos y salimos lo mismo. No, hermanos, tenemos que ser hacedores. Señor, este es el tiempo. Yo quiero, Dios, que me fortalezcas, me ayudes. No quiero tener estorbos en mi vida. Quiero que me uses, porque un vaso sucio no lo va a usar Dios. Dios usa un vaso que esté en orden con Dios, que tenga comunión con Dios. Ese es el vaso que Dios usa. Y allá lo confrontó. Y allá el mismo Jacob reconoció y confesó, y tuvo el valor de confesar, y fue renovado y cambiado, y fue lleno del Espíritu Santo. Y cómo fue ese encuentro con su hermano. Corrieron los dos y se abrazaron y lloraron, porque Dios estaba haciendo la obra en ellos. Eso hace Dios. Eso hizo con el mismo David cuando fue confrontado. Y eso Dios quiere. Una iglesia limpia, una iglesia sana. Si hay algo en nuestro corazón, si hay dolor, este es el tiempo en que tú le vas a decir: Señor, renuévame, perdóname. Yo perdono de corazón, Señor. Perdono, Padre, por las palabras que salieron de mi boca y ofendí. Perdóname, Señor, por mis pecados, Señor. Reconozco mis culpas, reconozco mis fallas, Señor. Pero este es el momento, Dios, en que vengo ante tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor Dios Todopoderoso. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistamos al enemigo
y huirá de nosotros. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también os perdonó a vos, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Si hay algo aquí entre padres e hijos, o entre hijos y padres, si ha habido algo, este es el momento en que debemos perdonar y pedir perdón. Discordias que hayan habido en las familias, problemas, porque siempre hay problemas entre los hermanos y Dios quiere que haya esa paz, que haya esa comunión. Relación entre esposos y esposas, perdón entre ellos, entre cada uno de nosotros, porque todos fallamos, porque todos pecamos. Relación con nuestros amigos o compañeros. ¿Cuántas veces una palabra de un compañero o de un amigo te hirió y quedó en tu corazón esa raíz de amargura o resentimiento en tu corazón? Y Dios quiere sanar eso en tu vida. Palabras que nos marcaron y quedaron guardadas en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios quiere sanar eso en esta mañana. Perdón. Hay pecados no confesados por nuestros antepasados y eso me puso el Espíritu Santo esta madrugada. Pecados de nuestros familiares no confesados. No sé, pero hoy vamos a ministrar sobre eso. Pecados no confesados de nuestros antepasados, pecados ocultos, y perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a pedirle a Dios que nos ministre en este día. Ustedes y todos entendemos y conocemos la vida de Moisés, de ese gran príncipe lleno de orgullo que mató a un egipcio y tuvo que huir porque fue descubierto su pecado y fue tratado por 40 años en el desierto. Cuando fue llamado, cuando Dios se revela a él por esa zarza ardiendo, era un hombre formado, un hombre que Dios había formado su corazón. Dice la Biblia que fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Moisés. Miren lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de la persona. ¿A dónde nos lleva Dios? Para ser tratados, para reconocer, para que Dios pueda poner en nuestras manos lo que Dios quiere darnos. Miren, hermanos, el Evangelio es un Evangelio de tanta riqueza. Es incalculable la riqueza del Evangelio. Estamos tan aturdidos en las cosas del mundo y lo que el mundo da y aún nuestras aflicciones y problemas, y no entendemos las riquezas tan grandes que Dios tiene en el Evangelio. El Evangelio, Dios quiere revelarlo a la iglesia, Dios quiere limpiarlo. Si hay algo en tu corazón, este es el tiempo, porque Dios te va a levantar, no importa tu condición, no importa quién eres, joven, señorita, adulto, papá, mamá. Dios quiere revelarse a la iglesia en este tiempo. Dios no quiere que la iglesia siga cojeando. ¿Por qué? Porque hay multitudes que necesitan a Cristo y Dios te quiere empoderar y te quiere llenar de gracia y te quiere llenar de gloria. Yo veo estos jovencitos que vinieron. Ni aun ellos mismos entienden lo que se movía en esos lugares. Yo sí lo entendía, lo que se estaba moviendo en ese lugar, el manto que traían sobre esta iglesia. Esta iglesia recibió ese manto y Dios quiere que estemos a cuentas para que Dios comience a actuar en tu vida y en nuestras vidas, porque son miles a los que vamos a ir y a los que vamos a compartir, a los jóvenes, a los hogares.